Shalom para todos. Hoy vamos a estar desarrollando un tema muy interesante que a lo largo de nuestra fe hemos seguramente en algún momento o en otro lo hemos puesto en práctica. Pero vamos a analizarlo hoy a la luz de la palabra. Vamos a hablar ahora de el ayuno. El ayuno como práctica espiritual a los ojos de la palabra. Hemos visto a lo largo de la palabra, desde la Torá hasta el Brit Hadashá, hasta los Evangelios, cómo han hablado del ayuno y las diferentes maneras en las cuales se ejerció, los distintos ejercicios de ayuno que hemos visto en la palabra. Vemos que fue hecho en distintos momentos, en distinto tiempo, bajo distintas circunstancias. Y ahora vamos a pasar a rever estos temas. Vamos a repasarlos y vamos a ir analizando para poder llegar a un entendimiento más profundo sobre lo que simboliza el ayuno en sí. Tenemos el ayuno en la palabra tenemos ayunos de un día, tenemos ayunos de varios días, y cada uno representa algo distinto. Vamos a verlo. A la luz de la palabra, el ayuno más importante o el que está explícitamente puesto en la palabra es el ayuno de Yom Kippur, del día de perdón. El día de Yom Kippur es un ayuno anual y de carácter obligatorio. Es de 24 horas y es un mandato que está instruido en Levítico 16:29. Este Levítico, vamos a leerlo, Levítico 16:29. Y dice: esto será para vosotros un estatuto perpetuo. El 10º día del mes séptimo os humillaréis a vosotros mismos, y no haréis ningún trabajo, ni el natural, ni el extranjero que habita entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros, y quedaréis purificados de todos vuestros pecados delante de Elohim. Es una convocación, es una invitación anual a que tanto el nativo como el prosélito está invitado a hacerlo, y es para purificación. Ahí tenemos claramente cuándo debe hacerse, quiénes deben hacerlo y cuál es la motivación. La motivación justamente es un día dedicado a la teshuvá, al arrepentimiento y a una purificación espiritual. Es como un reseteo. Es un día de mucha introspección, más allá de que nosotros tenemos un ejercicio previo que nos va preparando para ese día. No es que no es de un día para el otro, sino que es un trabajo previo que uno viene haciendo de teshuvá. Ese es un día que el Eterno solicitó, en el cual debemos afligir y ponernos al día con Él para empezar un nuevo ciclo en un estado de mayor libertad y purificación espiritual, ¿sí? También tenemos ayunos que se han relatado, se han ejercido en crisis nacionales, convocado de urgencia por reyes o profetas, ante peligros inminentes, como el que convocó el rey Josafat cuando iban a ser atacados. Esto lo podemos ver en 2 de Crónicas 23, cómo está relatado este ayuno. Después tenemos un ayuno, el ayuno de los 3 días. Esto tal vez le resulte más familiar. Hay ayunos de corta duración, pero de una intensidad absoluta, donde no se consume ni comida ni agua. Por ejemplo, el ayuno de Esther, convocado por la reina Esther junto a toda la comunidad de Susa, para pedir protección ante el decreto de exterminio. Esto lo vamos a ver en Esther 4:16. Recuerdan bien que de hecho tenemos el Hag, la fiesta de Purim, que nos trae a la memoria todos estos sucesos. Y vemos cómo el momento de
donde la reina convoca este ayuno, es decir, no es una convocación de Dios hacia el hombre, sino del hombre a su comunidad. Y fue para conformar una mayor unidad en virtud a las decisiones que se iban a tomar a futuro. Por ejemplo, en este caso estaba el exterminio dictaminado por Amán y la reina Esther es movida a apoyar o de alguna forma salir en defensa del pueblo de Israel, pero no lo hace a la deriva, sino previamente con el ejercicio de un ayuno. Ella sola, no, toda la comunidad hebrea, toda la comunidad judía estaba apoyando este ayuno simultáneamente. Y conocemos gratamente las consecuencias que tiene este ayuno, que fue una victoria total y absoluta. En este caso vemos cómo un ayuno comunitario puede reflejar la mano del Eterno como consecuencia o como resultado de ese ejercicio, de esa espera, de esa entrega voluntaria. En este caso es colectivo, un ayuno de 3 días. También tenemos, a la luz de los evangelios, el ayuno de Saulo, de Pablo, tras su impactante experiencia camino a Damasco, donde pasa 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Lo vemos en Hechos 9:9, ahí claramente nos detalla, ¿no? Cómo, lo voy a leer porque es maravilloso ese relato. Hechos 9:9 nos dice lo siguiente. Por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión: Ananías, y él le respondió: heme aquí. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando, y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vemos acá, en este relato, cómo luego de una situación casi traumática como es la pérdida de la vista, Saulo en su instrucción, Saulo sabemos, Pablo, que era muy instruido en la palabra, en la Torá, se reclina en el ayuno como un momento o un tiempo de espera al desenlace de lo que más adelante veríamos como su sanidad, pero no solo sanidad física, visual, sino su sanidad espiritual, ya que él haría la teshuvá correspondiente para volver sus pasos de la persecución y volverse a Yeshua HaMashiach. Es maravilloso este relato y cómo este ayuno, también de 3 días, nos lleva a que él entra en ayuno sin saber las consecuencias, pero las consecuencias serían verdaderamente maravillosas. Luego tenemos ayuno de 7 días, un ayuno de 7 días asociado, este ayuno está asociado a un duelo muy profundo. Este ayuno de 7 días está atravesado por una tragedia, ¿no? Es la humillación ante la tragedia de la pérdida del rey Saúl. Los habitantes de Jabes, de Galad, ayunaron durante 7 días tras rescatar y sepultar los cuerpos del rey Saúl y sus hijos. Esto los invito a que puedan leer el relato en 1 Samuel 31:13. El relato es realmente asombroso cómo el pueblo ayuna en virtud a la pérdida de su rey, ¿sí? Pero en este caso el ayuno es con una carga de honra y de gratitud, o con una carga de honra al rey que se había perdido y a la tragedia que había sucedido, que había sido por la pérdida de toda la familia, ya que estaban sus hijos y hasta el escudero también había perdido la vida junto con el rey Saúl.
Después tenemos un ayuno de 21 días, que son 3 semanas, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante en forma más extensa, pero es un ayuno parcial enfocado en una oración sostenida y en la búsqueda de la revelación. Si bien se busca algo, no se hace con un propósito determinado, sino en búsqueda de algo. Pero no se hace solo mermando o ayunando en comida y bebida, sino acompañándolo con una profunda oración. El ayuno de Daniel. Daniel pasó 3 semanas sin comer alimentos delicados, dice la palabra, ni carne, ni tomar vino, mientras buscaba el entendimiento de una visión. Este relato lo podemos ver también en Daniel 10, 2, 3. En este relato podemos ver cómo Daniel busca entendimiento y posteriormente viene la revelación que solamente le es manifestada a él, pero eh, él, sabemos que Daniel era una persona de fuerte oración, pero ante esta encrucijada y dudas, él recurre al ayuno sostenido para poder, para que se abra su entendimiento, se pueda enfocar su oración y su búsqueda a escuchar la palabra del Eterno, a escuchar voz de sabiduría, ¿no? Y después tenemos el ayuno de 40 días, ayunos extraordinarios si los hay, este es uno. Y están revestidos estos, en ambos casos, en los 3 casos, perdón, están revestidos de una, eh, de un espíritu sobrenatural. Está vinculado a momentos cruciales y de transición, eh, en búsqueda de un entendimiento, volvemos a lo mismo, de una mayor revelación divina. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Moisés en el monte Sinaí, al recibir las tablas de la Torá, de las instrucciones, pasó 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Esto lo vemos en Éxodo 34, 28. También lo vemos en el caso de Nevi'im, del profeta Elías. Caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, sustentado por la fuerza de una sola comida provista por un malajín, por un ángel. Esto lo vemos en Primera de Reyes 19:8. El relato es hermoso porque dice, comió una comida que fue provista por el malajín, por el ángel, y eso le bastó 40 días y 40 noches para caminar. Cuán satisfactoria, cuán provechosa habrá sido esa comida para que pudiera proveerlo a él del alimento necesario por esos días, ¿no? Pero cuando hablamos de alimento que le dio el malajín, no hablamos solamente de alimento natural, de una comida saciante, sino de una bendición que el ángel le otorgó. Si bien no está escrito en la Torá de esta forma, sino que habla de una comida entregada por el malajín, por el ángel, vemos como que todo lo que viene de una manifestación sobrenatural obra en nuestra vida de forma maravillosa y de forma atípica, de forma sobrenatural. Y luego tenemos, de la mano de Yeshua HaMashiach, el inicio de su ministerio público, el inicio de su obra de manifestación, donde se manifestó su poder y su autoridad. Previamente hubo un ayuno considerable de 40 días. Se retiró al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Esto lo vemos en Mateo 4:2. Lo voy a leer porque es también muy poderoso este relato. Vamos a ir a Mateo 4:2 y dice, y después, dice entonces Yeshua, fue llevado por el Ruaj al desierto para ser tentado por el adversario. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Y el tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Aleluya. Es maravillosa esta palabra, porque no solo habla de este ayuno sostenido de 40 días en el desierto, luego de haber recibido la tevilá, el bautismo, sino que habla de la primer tentación es con respecto al alimento, para que veamos también cómo obra el alimento en nuestra vida, cómo obra el alimento no tanto natural, la comida natural, sino como el alimento espiritual, como lo primero con lo que es tentado Hashem, con lo que es tentado Yeshua HaMashiach, es con alimento. Pero él en su fortaleza no fue su autoridad o su divinidad, sino escrito está. En la palabra estaba escrito que había algo más que un alimento natural, sino que hay un alimento espiritual que debemos anhelar y al cual debemos buscar diariamente para no ser tentados, para ser firmes y estar sustentados en una verdad y en una justicia absoluta, en el Ruach Emet, espíritu de verdad. Y eso es lo que nos acompaña en los momentos de adversidad y de donde uno es tentado o donde la adversidad recae sobre nosotros. Somos sostenidos a la luz del espíritu de verdad y de justicia como es la palabra. Este es el ejemplo que nos da Yeshua HaMashiach, nuestro amado Mashiach, nuestro amado Mesías, para que podamos enfrentar toda adversidad. Escrito está. Y estamos hablando luego de un ayuno, o sea, había una necesidad física de alimento, pero escrito está. Podemos esa necesidad suplirla por la palabra. Tiene que estar la alimentación física, pero también tiene que haber alimentación espiritual. ¿Cuándo? Permanentemente. El sentido del ayuno, más allá de los días, como acabamos de ver, los días precisos estipulados o los momentos estipulados, o la abstención de alimentos, nos es recordado el norte final de los ayunos en la palabra en Isaías 58. El profeta Isaías nos recuerda que el ayuno que realmente agrada a Elohim es aquel que va acompañado de la justicia social, de romper las cadenas de la opresión, de compartir el pan con el necesitado, con el hambriento, y vivir en un amor renovado y en obediencia al Creador. Esto es importante que lo entendamos, porque si bien el ayuno de un día, de 3 días, el ayuno de 7 días como el de las 3 semanas y los 40 días, todos perseguían un fin de justicia, un fin de mayor profundidad para nosotros. En los evangelios, ahora vamos a pasar un poquito, vamos a irnos un poquito más adelante en el tiempo, pero esto no quiero que lo dejamos de tener en vista, porque el ayuno que verdaderamente agrada al Eterno no es en el cual nos privamos, sino en el cual somos transformados y somos embajadores de su verdad y de su amor, a través de lo que es justo para Él, a través de poder ir descubriendo las cadenas que nos atan y no nos permiten vivir en libertad, iluminados por Ruach HaKodesh, y en esto del ayuno individual, encerrado y oprimido, no es verdaderamente el espíritu de lo que el Eterno busca, sino que podamos estar en conexión con nuestro prójimo, más allá del ayuno. El verdadero espíritu del ayuno es, como dice acá, la justicia social. En hebreo la palabra es sedaká, es el poder ayudar a otros. Eso nos eleva de nuestro nivel individual de conciencia
para que podamos tener una conciencia fuera de nuestro ego, fuera de nuestra individualidad, para poder ser unos con otros y allí que se manifiesten los milagros y las maravillas del Eterno y podamos encontrar ahí mayor sabiduría. Para ver el ayuno a la luz de los evangelios, vamos a ver que el ayuno se menciona en momentos claves, combinando el enfoque de una mera obligación ritual hacia una actitud acá más profunda. Es como les decía, no se trata solo de cumplir en días, en horarios o en momentos determinados, sino que tiene que haber tiene que estar puesto el corazón, el amor, en toda nuestra mente y nuestro espíritu tiene que estar puesto en ese ayuno, para que podamos preparar el terreno a una renovación y una revelación espiritual. Tenemos, como decíamos anteriormente, el ayuno de Mashiach y Yeshua, de 40 días para iniciar su ministerio, el cual lo podemos ver en los evangelios de Mateo, como lo acabo de leer, pero también lo podemos ver en el evangelio de Lucas. Y este acto representa una preparación espiritual absoluta de fidelidad y obediencia total al Abba, a la fuente de vida, antes de manifestarse al pueblo. O sea, él buscó la conexión profunda con la fuente de vida, el Abba Kadosh, para luego hacer su obra, para luego cumplir con su propósito. Imagínense que si el mismo Yeshua HaMashiach tuvo su ayuno, ¿cuánto más nosotros? Y para ir finalizando, vamos a ver la instrucción sobre cómo ayunar. Yeshua no abolió el ayuno, sino que corrigió la motivación con la que se hacía, condenando la hipocresía de quienes buscaban el aplauso humano. Debe hacerse en secreto y con alegría. En el Sermón del Monte enseña que el ayuno debe ser privado. Instruye a no mostrar un rostro demacrado, sino lavarse la cara, ungirse la cabeza, para que solo el Padre lo vea, porque lo que él ve en secreto, en público lo recompensa, o lo que ve en secreto, solamente a él le es revestida la recompensa, a nuestro Abba en los cielos. También surgió entre los talmidim, entre los discípulos de Yeshua, la pregunta de por qué en ese tiempo no ayunaban. Un debate hubo en los evangelios que giró en torno a cuándo es el momento correcto para ayunar. Entonces, los discípulos y los fariseos le preguntaron a Yeshua por qué sus discípulos no ayunaban, y él respondió con la siguiente parábola de las bodas, donde los invitados no pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Sin embargo, añadió, vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Mírenlo, el relato está en Mateo 9, 14, 15 y en Marcos 2, 18 a 20, también en Lucas 5. Esto anticipaba el tiempo posterior de su partida. El ayuno es una herramienta espiritual. El ayuno aparece como un complemento indispensable de la fe en toda guerra espiritual. Cuando los discípulos no pudieron sanar a un joven atormentado, ¿se acuerdan de ese caso que lo podemos ver en Mateo 17, 21? Yeshua explicó que la falta de fe era el impedimento, señalando que señalando que hay géneros de adversidades y géneros de tormentos que pueden tomar a una persona, que solo salen con oración y ayuno. Mateo 17, 21. Vamos a ver en Mateo 17, 21 cómo lo relata. Y vamos a ver 17, 21. Dice,
Yeshua les respondió, disculpen, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Y Yeshua respondió y dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo soportaré? Traédmelo acá. Yeshua les respondió, y el demonio salió de él, y el niño fue sanado desde aquella hora. Luego los talmidim se acercaron en privado a Yeshua y le dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Y Yeshua le respondió, por causa de vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, dirás al monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Nada os será imposible. Acá vemos cómo él hace referencia a que este ayuno, el ayuno, debe venir acompañado con emuná, con fe, con entendimiento y con confianza en que estamos en la búsqueda del Eterno. Esto es lo que nos lleva a reflexionar, ¿no? Nos lleva a reflexionar que el ayuno verdadero no es para un fin natural o un pedido específico, por así decirlo, mágico. Eh, no es para que digo yo ayuno por el auto o ayuno por la casa, no tiene ese fin, ese propósito final el ayuno, sino que es el ayuno es un ejercicio que tiene como fin o que tiene el propósito de llegar a un vaciamiento de lo cotidiano, de lo natural, para dar lugar a la voz, al viento suave del Ruach HaKodesh. Y por último, bueno, quería comentar que en esta semana tenemos justo el ayuno de Tamuz. El ayuno de Tamuz es el ayuno del cuarto mes, que lo podemos ver en Zacarías 8:19, y que es un ayuno que está estipulado, tiene todo un contexto histórico por el cual se toma el ayuno. En esta oportunidad, el ayuno del 17 de Tamuz cae el 3 de julio y dura hasta el 23 de junio. O sea, el ayuno no, son las 3 semanas eh, que, que se cuentan como semanas de angustia, porque en este periodo de Tamuz fue donde tuvieron lugar, eh, según nuestros sabios, el 17 de Tamuz tuvo lugar el becerro de oro, el evento donde Moshe, al descender de los días de buscar la instrucción, la Torá en el monte Sinaí, cuando bajó encontró al becerro de oro, y nuestros sabios han llegado a la conclusión de que también sucedió eh, en el mes de Tamuz. Pero también en el mes de Tamuz sucedieron la destrucción del primero y del segundo templo. Teniendo en cuenta estos tres elementos, es que se toma al mes de Tamuz como un mes de donde hay 3 semanas, se le dice las 3 semanas de duelo, porque son 3 semanas donde, o 3 semanas de angostura también, porque son 3 semanas donde se recuerdan estos 3 eventos de mucho dolor que pasó el pueblo hebreo, donde hubo una destrucción del templo y donde también muchos hebreos cayeron en la idolatría. Y es lo que nos llama a advertirnos hoy en día. El ayuno del 17 de Tamuz, que es un día, nos lleva a pensar que para este mismo tiempo, en distintos momentos de la vida del pueblo de Israel, han sucedido situaciones
muy dramáticas y que debemos llamarnos a una teshuvá profunda, a utilizar este ayuno como como para escuchar, para vaciarnos de tanto ruido que hay en el exterior, tanto ruido que hay en nuestra vida cotidiana y empezar a llenarnos más de la voz y de la palabra del Eterno. Espero que este video haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Si tienen alguna consulta que desean hacer, pueden hacerlo a través de los comentarios. Con el tiempo los vamos respondiendo, pero me interesaría saber cuál es tu opinión con respecto al ayuno, ya que hay muchas doctrinas donde al ayuno se les atribuye otras cualidades, pero estas son las que nos revela hoy la palabra y las que en Bet Shalom Hamashiach tratamos de difundir para que sea de bendición y de edificación a cada uno de los que buscan sinceramente y honestamente la voluntad del Eterno. Que tengan una semana de mucha bendición, toda brajá, y bueno, escucho sus comentarios. Shalom.